¿Por qué eres una esposa tan inútil? Debo haber sido estúpido al permitir que ustedes dos se casaran, pero si pudiera deshacer todo, en serio, no puedes hacer nada bien. Jaja, esto es la vida cotidiana cada vez que veo a mi suegra. La bella me intimida implacablemente. Esta es la historia de cómo mi vida feliz con mi esposo fue arruinada por el acoso de mi suegra. No, no es eso, es la trágica historia de cierto padre y niño cuyas vidas fueron arruinadas al intimidar. Mi nombre soy Kate. He estado casada con Noah durante casi 5 años. Nuestro matrimonio iba bien. Conocí a Noah a través del trabajo. Luego, hasta que mi suegra se involucró, nunca me llevé bien con ella desde el principio, incluso desde la primera vez que la conocí, ella parecía verme como un enemigo, lo cual me asustó al principio. Mi suegro también estaba ahí, así que logramos mantener la conversación poco después de casarnos. Mi suegro tuvo un accidente en el trabajo y falleció. Desde entonces, mi suegra comenzó a interferir persistentemente con nosotros cada vez que visitábamos. Si yo intentaba ayudar a mi madre. Político, ella diría, ¿por qué eres tan torpe? Te lo he dicho antes, cierto, tienes mala memoria, esposa inútil, eres realmente inútil, solo siéntate en silencio. Me decían esas cosas sin reservas mientras mi esposo Noah suele ser amable y cariñoso conmigo cada vez que visitamos a sus padres. No me respalda a pesar de que debe haber escuchado los comentarios sarcásticos de mi suegra hacia mí. Él finge no hacerlo y al final decía que no. Molestar demasiado a mamá, ¿por qué tengo que ser yo la que me regañe a pesar de pensar que odiaba más la idea de molestar a mi amado esposo? Así que siempre permanecí en silencio y obediente a mi suegra. Esta vida matrimonial continuó durante algunos años. He estado evitando las visitas a la casa de mis suegros poniendo excusas aquí y allá, pero ahora mi suegra comenzó a visitar nuestra casa y anunció que hubiera sido mejor si mi esposo estuviera en casa, pero lo peor es que cuando estoy solo, ella llega inesperadamente a las crestas de la casa y si ve algo que le gusta lo toma sin preguntar. No es este bocadillo, un lugar famoso. Le dejaré un poco a Noah y me llevaré el resto. Ella habla sola y toma decisiones sin mi consentimiento. Luego me critica. Tienes que limpiar esta área más a fondo. Mira el polvo. De verdad no soporto ver a Noah viviendo en tal casa. Ella me regaña diciendo que este matrimonio fue un error, pero cuando mi esposo regresa su actitud cambia completamente. Bienvenido de nuevo Noah, debes estar cansado ya que la casa no estaba limpia. Ya la cuidé, dice aferrándose a mi esposo mientras critica las comidas que cocino por su sabor o falta de presentación. Conversa con mi esposo durante la cena cuando mi suegra se va, son más de las 9 p. A mi esposo: oye, no se puede hacer nada por la aparición de tu mamá, y anunció que no puedo hacer las tareas del hogar correctamente ni soportar más sus comentarios. La lo sé, pero no quiere hacer ningún daño, es solo que no tiene una hija, entonces ella quiere pasar más tiempo juntos. Haga que mis preocupaciones siempre sean dejadas de lado así. Afortunadamente mi suegra no tiene llave de nuestra casa, sin embargo, toca el intercomunicador persistentemente hasta que respondo diciendo que sé que estás en casa. La puerta. Ahora miro con no y sé que es tu día libre. Ella incluso confirma mis días libres con mi esposo y aparece invitada una vez que fingí estar fuera, pero ella se quejó con mi esposo, terminamos peleando, así que a partir de entonces de mala gana tuve que dejarla. Pasaron los días y mi estrés comenzó a afectar mi salud. Perdí el apetito y mis dolores de estómago empeoraron. También noté más caída de cabello cuando me peino en las mañanas. Preocupada, fui a una clínica médica cercana y me diagnosticaron estrés. El médico me recomendó no hacer esfuerzos excesivos. Entre lágrimas le confié a la amable doctora: realmente estoy luchando. Ella me consoló gentilmente. ¿Tiene alguna idea de qué podría estar causando esto?, le pregunté a la amable doctora. Al principio encontré que sonaba difícil hablar. Pero cuando comencé a abrirme no podía dejar de hablar de mí y, naturalmente, se me llenaron los ojos de lágrimas. Realmente estoy luchando. El doctor me dio una palmadita en la espalda: por favor, no te esfuerces demasiado con ese consejo. Me fui a casa, aunque mi estómago, el dolor se apoderó de la medicación. Mi falta de apetito persistió. Perdí 3 kilos en solo un mes. Mi esposo notó mi condición deteriorada y me preguntó si estaba bien, pero no tenía sentido mencionar que su madre me causaba estrés, así que un día lo ignoré. Mi madre
Lab me contactó para encontrarnos en una tienda departamental cerca de la estación. No quería ir, pero me dijeron que pronto será el cumpleaños de Noah, así que quiero que me ayudes a elegir un regalo. De mala gana acepté ir a la sección de hombres. Traté de llevarla a la marca favorita de mi esposo, pero ella dijo que tu opinión no importa, simplemente no quería recibir el mismo regalo que tú, no me gustaba que obtuviéramos lo mismo considerando tus malos gustos, haz eso, es lo que me dijeron. Justo después dije eso, me fui. Después de un rato, mientras intentaba regresar, pude escuchar la voz de mi suegra. Ha pasado un tiempo, te vuelves tan hermosa. Su voz, a diferencia del tono habitual que me dirige, sonaba alegre y vivaz. La persona con quien estaba hablando parecía ser una mujer de mi edad, a diferencia de mí, que nunca me había teñido el cabello. Tenía cabello castaño brillante con maquillaje llamativo, también vestía burt y ropa con nombre que indicaba su riqueza incluso desde la distancia. Reflexioné sobre que mi suegra terminó de hablar con la mujer, así que regresé a su lado. Perdón por hacerte esperar, dije. Caray, siempre eres tan lento, a pesar de que son solo unos minutos, pero no sirvió de nada y Welling siguió, así que pedí perdón nuevamente y terminé acompañando a mi suegra con sus compras, incluso cargando sus bolsas. Por alguna razón, tan pronto como regresamos a casa, mi suegra comenzó a arreglar las guarniciones compradas en la tienda que compré en platos. Tienda hoy, ella dirige su propia empresa ahora, ¿no es así? Se ha vuelto aún más maravillosa. Era la persona de la que hablaba mi suegra, uno de los compañeros de clase de mi esposo. Mientras yo reflexionaba sobre esto, mi suegra continuó, estaba vestida principalmente con ropa de diseñador y llevaba un anillo de aspecto caro. Oh, qué desperdicio romper con una chica tan agradable. Fue entonces cuando supe por primera vez que esta Grace era mi marido, exnovia. No tenía culpa mi suegra discutir tales asuntos frente a mí, pero yo era muy consciente de su personalidad. Lo que más me molestó fue la reacción de mi esposo. Sí, tal vez fue un pensamiento inútil, podría ser eso lo que dijo mi esposo. Rápidamente lo miré, pero él inmediatamente desvió la mirada. Torpemente, cuando nuestras miradas se encontraron, sospeché que algo había fallado y decidí investigar. Al día siguiente, lo primero que noté fue el extracto de la tarjeta de crédito en el bote de basura en la habitación de mi esposo. Mi esposo generalmente no tenía pasatiempos y no bebía ni fumaba. Era frugal y ahorró dinero diligentemente, pero había gastado casi $5,000 en un mes. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el significado de esto? Al examinar las tiendas enumeradas en el estado de cuenta, eran en su mayoría tiendas de ropa para mujeres. Dada su reacción ayer, sospeché que mi esposo podría estar engañándome. Los sacks de mi esposo que había dejado tirados, encontré un largo mechón de cabello castaño en ellos. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi esposo efectivamente me estaba engañando con esa mujer, y sintiendo que de alguna manera me había enterado de su infidelidad. Un día mi esposo de repente me dijo, ¿podríamos divorciarnos? Veo que eso es lo que luché contra la ansiedad que había estado sintiendo. De hecho, estaba justificada y realmente lo sentí en ese momento, honestamente. Aunque había señales sospechosas, nunca imaginé que mi esposo realmente me engañaría. Estaría en posición de ser engañado. Luché conmigo mismo. ¿Cosas como esta realmente suceden? Cuando respondí sí, está bien, él estaba sorprendido por mi indiferente acuerdo de divorcio. En realidad yo también me sorprendí a mí mismo. Me preguntaba cómo pude aceptar un divorcio sin ningún apego persistente como este. Solía amar mucho a mi esposo, pero creo que estaba más cansada de la realidad de la infidelidad de mi esposo y de la relación con mi suegra. A partir de ese momento, procedimos rápidamente con el proceso de divorcio y le informé a mi esposo que sabía sobre su aventura. Mi esposo dijo que pagaría una compensación, así que por favor no le dé mucha importancia, así que acepté y me aseguré de recibir la compensación. Contraté a un abogado para reclamar una compensación. Mi esposo y su pareja, pero por alguna razón parecía que mi esposo también pagó la parte de su pareja. Regresé a la casa de mis padres inmediatamente después del divorcio, pero pronto me enteré de que mi exmarido se había vuelto a casar con su exnovia Grace. Para ser honestamente, no estaba interesado en absoluto, solo pensé que él era libre de hacer lo que quisiera. Una vez que pasaron 5 años, ya había estado viviendo una nueva vida plena. Un día, mientras estaba tomando té solo en un café cerca de mi lugar de trabajo, escuché un familiar voz desde la mesa en diagonal detrás de mí. Sí, era mi suegra.
mi suegra estaba sentada con la mujer que había visto antes, en otras palabras, la nueva esposa de mi exmarido. El niño que estaba con ellos llamó a mi suegra. La abuela legal y yo nos dimos cuenta de que se habían vuelto a casar y tenían un hijo. Eso es lo que descubrí de la breve interacción. Por alguna razón, no sentí ningún shock en absoluto, así que salí silenciosamente de la tienda sin que me notaran unas semanas después. Recibí una carta dirigida a mí. Este remitente era mi exmarido. Quiero empezar de nuevo. Estaba escrito en la carta. ¿Qué es esto? Luché contra el vino ahora de la nada, pero la carta tenía más que decir. Resultó que su nueva esposa, que se volvió a casar con él y tuvo un hijo. Había mentido acerca de dirigir su propia empresa. Lo había estado engañando mientras estaban saliendo y tenía relaciones con otros hombres a quienes se acercó para pedirle préstamos debido a su codicia por el dinero. Además, mi exmarido sospecha que ella solo se acercó a él porque descubrió que su madre tenía una gran póliza de seguro de vida a su nombre. Su estilo de vida lujoso con visitas frecuentes a spas y salones de uñas y entregarse a productos de marca, la carta era una petición de ayuda diciendo que la deuda solo estaba creciendo y que él no podía soportarlo más. Para colmo, parece que mi esposo sintió curiosidad y le hicieron una prueba de ADN al niño que ella dio a luz solo para descubrir que no había ninguna relación biológica entre él y el niño, por lo que mi exmarido se arrepintió de haberse divorciado de mí y esta vez me envió la carta al enterarse de esto, mi madre. Mi cuñada que ya tenía una enfermedad cardíaca se desplomó en estado de shock y ahora está postrada en cama en el hospital. Decían que realmente necesitaban mi ayuda, pero no tengo ninguna intención de ayudarlos. Mi exmarido, que me intimidó junto con mi niña y me traicionó. Al hacer trampa pensé que no había ninguna obligación de ayudar a esas personas además de que es su culpa por haber sido engañado por una mujer así en primer lugar. Ignoré la carta de mi exmarido y unos meses después recibí otra carta informándome que mi niña había fallecido. ¿Era realmente tan mala su condición? Me preguntaba, pero, ¿qué pasó? Mimi fue sin duda culpa de mi exmarido y de ella, pero lo que me preocupó fue la causa de la muerte de Mimi. Resulta que murió por asfixia. Me enteré de esto por la policía que visitó mi casa. Probablemente vinieron a verme porque había sospechas de juego sucio, pero les dije que no los había visto desde el divorcio y la policía se fue sin hacer preguntas. Por lo que escuché, mi exmarido y su esposa estaban en un estado terrible desde que mi molino se derrumbó. Mi exmarido había exigido. Me divorcié de ella, pero ella se negó a aceptarlo en absoluto a pesar de vivir separados. Todavía no aceptaron divorciarse. Unos días después escuché un rumor de que la habían arrestado. No pensé que llegaría tan lejos por mí el dinero del seguro MIS, pero esa pelea no duró mucho, fue puesta en libertad bajo fianza debido a la falta de pruebas. Sin embargo, la policía aún sospecha que tuvo algo que ver con la muerte de Mimi y está persiguiendo al verdadero culpable. Si ella no es la culpable, entonces, ¿quién es? Dejé de pensar. Si lo pienso más a fondo, puede que me esté esperando un resultado increíblemente aterrador. Mi exmarido aparentemente usó el dinero de mi seguro MIS para pagar la deuda que ambos tenían por culpa de ella. Parece que incluso pagó su deuda y luego ella. Inmediatamente acepté el divorcio. Tal vez mis pedos no estaban mal después de todo. No, detengámonos ahí, no lo aceptaré de regreso y ya no tendré nada que ver con ellos, así debe ser.